Mateo 3, 1 y 2 dice así: en esos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Mis hermanos, Juan el Bautista fue la persona encargada de predicar y preparar el camino para Cristo Jesús, quien sería el Mesías, el Rey que iba a venir a esta tierra. Y su mensaje consistía en anunciar el reino de Dios, y decía que debíamos arrepentirnos porque el reino de Dios se acercaba en ese entonces. El reino de Dios es el tema de estas conferencias, mis hermanos. Lo hemos titulado Creados para reinar. Reclama tu corona. Amén. Y a medida que estudiamos las Escrituras vamos a darnos cuenta, mis hermanos, tú y yo, mi querido joven, querida jovencita, te vas a dar cuenta que tú y yo fuimos creados para reinar. Amén. No importa cómo se mira este mundo, no importa lo que esté pasando quizá en tu vida ahorita mismo. Tú no fuiste creado para sufrir, tú no fuiste creado para morir, tú no fuiste creado para vivir esclavo de nada, absolutamente. Tú fuiste creado para reinar. Amén. Amén. Y ese era el mensaje que predicaba Juan el Bautista antes de que Cristo Jesús viniera. Decía: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo, mis hermanos, en Marcos 1, 14 y 15, Jesús mismo, cuando vino finalmente, traía el mismo mensaje. Libro de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, primero Juan vino y predicó: el reino de los cielos se ha acercado. Luego fue encarcelado, ahora Jesús ya vino. Jesús comienza su ministerio y empieza a decir así: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál evangelio era el que predicaba Jesús? El reino de Dios, mis hermanos. ¿Y qué era lo que decía? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está ¿qué? Cerca. Arrepentidos y creed el evangelio. Amén. El tema, mis hermanos, que se predicaba antes de que Cristo viniera, cuando Cristo Jesús vino, Él mismo lo predicó. Y finalmente, cuando iba a ascender al cielo, le dio la tarea a sus discípulos. Mateo 24, 14, ahí está Jesús hablando de lo que ha de ocurrir antes de que Cristo Jesús venga. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Jesús le está dando las señales a sus discípulos. Las señales de cuándo finalmente iba a acabarse este mundo. Las señales de cuándo el templo iba a ser destruido. Jesús está dándole muchas instrucciones a ellos y les dice algo bien interesante. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. ¿Y entonces qué? Mis hermanos, existen muchas señales. Existen las señales de los terremotos, las señales de la guerra, las señales de todo. Hay una sola señal que inmediatamente después de eso, cumpliéndose esa señal, viene el fin. Esa es la predicación de ¿qué? ¿Qué evangelio? ¿Y este evangelio de qué? Del reino, mis hermanos. Del evangelio del reino de Dios. Iba a ser predicado y entonces vendría el fin. A mí me preocupa este asunto del reino de Dios porque a veces algunas personas no lo entienden. No puedo decir no lo entendemos porque quizá aquí hay algunas personas que sí lo entiendan, que sí entiendan este asunto del reino, que fuimos creados para reinar. Por eso esta semana, hermano, yo quiero que hablemos de este reino, porque este es el reino que Juan predicó, que Jesús vino a ¿cómo se dice? A completar prácticamente, a hacer una realidad. Y luego nos está diciendo a nosotros, ese evangelio del reino va a ser predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Así que vamos a estudiar un poco acerca de ese reino toda esta semana, y vamos a empezar hoy con algo que yo he llamado el reino de Dios. Mis hermanos, es real. Y tan pronto nosotros entendemos que el reino de Dios es real, tan pronto nosotros entendemos que fuimos creados para reinar, entonces entendemos que nosotros debemos hacer ciertas cosas, ciertos cambios. Quizá entendemos que nosotros tal vez no estamos haciendo parte de ese reino, tristemente, y que no hay razón por la cual no se hace. Si Dios te hizo para reinar, reclama tu corona. Es el tema de esta semana, mis hermanos. Amén. Te voy a invitar, mis hermanos, que busquemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 22 al 27. ¿Cómo podemos entender este reino eterno? Si decimos que el reino es eterno, ¿qué significa eso? Que no tiene fin, que siempre ha existido.
nosotros no podemos entender el principio de ese reino. Es eterno, siempre ha existido. Amén. Entonces yo me hago la pregunta, ¿cómo es ese reino eterno? ¿Cómo era antes de lo que conocemos nosotros aquí en este mundo? La mejor explicación para cómo es ese reino, cómo era ese reino, o cómo es ese reino eterno, la encuentro en el futuro, que la Biblia nos presenta de cómo será eventualmente. El libro de Apocalipsis hace una descripción maravillosa de ese reino. Apocalipsis 21, 22 en adelante. Solo para que tengamos en la mente una foto, mis hermanos, de lo hermoso que es ese reino eterno. No viene ella templo, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna para alumbrarla, porque la gloria de Dios, ¿qué? La ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra le traerán su gloria y su honra. Quiero que recordemos este versículo, porque más adelante lo vamos a utilizar nuevamente. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra le traerán su gloria y su honra. Sus puertas nunca se cerrarán de día, porque allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y la honra de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Después el ángel me mostró el río del agua de la vida, luciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Amén. Mis hermanos, la Biblia nos describe un reino maravilloso, un reino hermoso, un reino perfecto, un reino en el cual Dios es el centro de todo. Cristo Jesús, dice ahí el Cordero, en su trono, son el centro de todo. Amén. Ese reino, mis hermanos, siempre ha existido. Es un reino eterno. A veces nos cuesta comprenderlo porque vivimos en esta tierra y vemos esta tierra como está. Decimos, pero ¿dónde está Dios? A veces algunas personas se atreven a decir. Nos cuesta creerlo, pero Dios tiene un reino eterno. Amén. Y ese futuro que acabamos de leer es parte de ese reino, como siempre ha sido, como es ahora. Amén. Amén. Otro cuadro maravilloso que nos gustaría que leyéramos, Apocalipsis 4, 8. Una descripción de alabanza y adoración a Cristo Jesús. Cristo, mis hermanos, es el centro de la adoración del cielo. Apocalipsis 4, 8 dice así: cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas, alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche decían sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es, que ha de venir. Amén. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas ante el trono y exclaman: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. ¿A quién se está alabando aquí, mis hermanos? A Dios. A Cristo Jesús. ¿A quién se está alabando aquí? Dice: por tu mano fueron creadas todas las cosas. Se está alabando al Creador. Amén. Si yo te estoy diciendo en esta semana que fuiste creado para reinar, obligatoriamente tenemos que hablar del Creador, mis hermanos. Amén. Ese reino eterno fue creado por Dios, por medio de Cristo Jesús. Espíritu Santo también estuvo involucrado. Son Dios. Amén. Y ese reino eterno fue creado. Un universo, mis hermanos, maravilloso. Nosotros a veces solo podemos ver foticos. Por allá mandaron una maquinita a Marte que mandó unas fotos. Están buscando vida en Marte. Imagínense eso. Pero ahí podemos ver fotitos bonitas, hermosas, del maravilloso universo que Cristo Jesús ha creado, mis hermanos. Amén. Y como parte de ese universo, Cristo Jesús un día miró un círculo negro, desordenado y vacío. Cuando miramos la tierra, mis hermanos, en este universo podemos ver una partícula de polvo, quizás. Entre más lejos estamos en el universo de la tierra, más pequeñito se vuelve este planetica chiquitito donde vivimos. Y Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, miraron ese pedacito de polvo y tuvieron un sueño. Soñaron contigo. Amén. Amén. Mi querido joven, Dios soñó contigo. El día que creó al hombre, el día que creó este mundo, el día que creó este planeta, pensó en ti. Amén. ¿Crees que la mente de Dios no es lo suficiente grande para haber pensado en ti?
aún en ese entonces. Él sabe quién eres. Él sabe que viniste aquí esta noche. Él sabe que fuiste creado para reinar. Él quiere que tú entiendas que fuiste creado para reinar. Necesitas reclamar tu corona. Mi querido joven, el reino de Dios es real. El reino de Dios existe. Y ese creador vino a la tierra, mis hermanos, y en Génesis 1:1 encontramos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este mundo, mis hermanos, no fue hecho así como lo vemos ahora, lleno de maldad, lleno de problemas, lleno de pecados, lleno de accidentes, lleno de tragedias. Este mundo era parte de ese reino maravilloso que Cristo Jesús creó. Amén. Y ahí está la historia. Génesis 1:1, no vamos a leer toda la historia, muchos aquí ya la conocen. Cristo Jesús creó este mundo. Y lo hizo como lo hizo, mire, Génesis 1:31. Entonces Dios contempló todo lo que había hecho, Génesis 1:31, y vio que era bueno, ¿cómo? En gran manera. En gran manera. Y fue la tarde y la mañana, mis hermanos, el día sexto. Cuando Dios terminó toda su obra de creación, se sentó solamente a observar. Y vio que había hecho, ¿qué? Todo bueno. ¿Qué tan bueno? En gran manera, hermanos. Era un mundo perfecto. Era parte de ese reino eterno, parte de ese universo donde Cristo Jesús reina soberano. Amén. Ese era el planeta Tierra que Él creó. Ahí fue donde Él creó al hombre. Ahí fue donde Él creó lo que serían nuestros padres. De allí nosotros descenderíamos y nosotros seríamos reyes también. Miren qué interesante. Génesis 1:26. Esta es la creación del hombre. ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo para ti? Cuando creó a Adán y Eva, ese era el propósito que tenía para ti. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Dios te hizo a su imagen. No te hizo como un burrito, no te hizo como un perrito, no te hizo a la imagen de nada, ninguna otra cosa, sino a la imagen de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, en esta semana yo me he trazado varios objetivos. Le voy a mencionar solo algunos. Mis queridos jóvenes, hay aquí algún joven que quizá no ha comprendido muchas cosas. No entiende por qué guardamos el sábado. ¿Qué importa el sábado? ¿Qué importa cuál día? Hay aquí algún joven que no entiende por qué comemos esto, no debemos comer o sí debemos comer. Hay aquí algún joven que no entiende eso, que se pregunta. Yo muchas veces, hermanos y queridos jóvenes, yo me pregunté muchas veces: ¿qué significa todo esto? No significa nada para mí. Yo quisiera que esta noche, empezando esta noche y de aquí en adelante, podamos tratar algunos de estos temas y comprenderlos. ¿Qué significa la ley de Dios? ¿Por qué es tan importante? Yo quiero que lo tratemos en el contexto del reino de Dios, mi querido joven. Dios te hizo a su imagen. Muchas veces nosotros nos pasamos la vida tratando de degenerar la imagen de Dios en nuestra mente, en nuestro cuerpo, la manera como nosotros tratamos nuestro cuerpo, las cosas que hacemos, como si no quisiéramos ser a imagen de ese Dios todopoderoso que te hizo a ti, te creó para reinar, te creó a su imagen. Amén. Y ahí está. Dios lo bendijo, 28, versículo 28, y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y ¿qué? Sojuzgadla. Mi versión dice gobernadla. ¿Qué tipo de autoridad estaba recibiendo Adán, mis hermanos? ¿Qué fue lo que Dios creó cuando creó al hombre, hermanos? Un gobernante. ¿Sí entiende lo que está haciendo Dios? Cuando crea al hombre, no simplemente crea un siervo. Está creando un gobernante. Le dice: gobernad la tierra, dominad. ¿Qué es dominio, hermanos? Dios le está dando dominio al hombre. Le dice: dominad los peces del mar, las aves del cielo, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo también Dios: os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Ese será vuestro alimento. En esta semana no nos vamos a dedicar solamente a hablar de alimento, hermanos, pero eso fue lo que Dios creó y le dio al hombre para comer. A ese rey maravilloso Dios le dijo: mira, este será tu alimento. En el reino perfecto de Dios, yo quiero que entendamos ese concepto. Estamos hablando ahorita mismo de la tierra como Dios la creó y de cómo creó al hombre antes de la caída, haciendo parte de ese reino perfecto. En el reino perfecto de Dios estás creado a su imagen. Dentro del reino perfecto de Dios, esta es la comida que Dios dijo que se debía comer.
No voy a entrar en más detalles. Me interesa avanzar en todo el material que quiero presentar en esta noche. El hombre, mis hermanos, recibe dominio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la dieta? Esa es la razón. Porque somos creados para reinar. Y cuando Dios creó a Adán para reinar, le dijo, esta va a ser tu dieta. ¿Estamos claros? Amén. Somos creados para reinar. Dios crea a Adán, mis hermanos, y le da dominio y le dice, gobernad sobre todo. Amén. Ahora yo les hago la pregunta, ¿cómo podía Adán saber, ahora que él es el rey, ahora que él está gobernando sobre todo, qué era lo que le indicaba a Adán? Que él no era el rey soberano de todo, gobernaba la tierra. Tiene que haber un detalle que le dijera a él que él tenía que rendirle cuentas al Dios Todopoderoso. ¿Cuál era ese detalle? Algún joven que me lo diga. ¿Sabes tú cómo hacía Adán después de que se le dio autoridad sobre la tierra para saber que él tenía a alguien a quien rendirle cuentas? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los adventistas vienen el sábado a la iglesia? ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Qué importa el día que guardemos? ¿Qué significa el sábado? ¿Por qué es tan importante el sábado dentro del contexto del reino de Dios? Capítulo 2 de Génesis, versículo 31. Vamos a hacer capítulo 1, 31 y luego el 2. Capítulo 1, 31 dice, entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. 2.1 dice, así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. ¿Qué creó Dios el sábado, mis hermanos? Dice este versículo que ya creó toda la tierra, ya quedó todo hecho. Faltaba una sola cosa, hermanos, de crear el sábado. No creó nada, creó tiempo, espacio de tiempo. Creó un monumento. Dice, versículo 12, acabó Dios el séptimo día, la obra que hizo. ¿Por qué si ya había acabado de crear todo? El versículo 2 dice que no acabó, sino hasta en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de cuanto había hecho. Entonces Dios, ¿qué hizo? Bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. Amén. Mis hermanos, Dios le dio dominio y autoridad a Adán, lo hizo un rey. Sin embargo, le dijo, mira, tú eres rey y tú gobiernas este planeta Tierra, pero el sábado era el día que él entendía, era el tiempo, era el monumento cuando él entendía que hay un Dios soberano, Dios todopoderoso, amén, que lo creó y al cual tenía que ir a rendirle culto y honor y honra y gloria, mis hermanos. Amén. ¿Por qué guardamos el sábado, hermano? Guardamos el sábado porque fuimos creados para reinar. Fuimos creados para reinar, y si hacemos parte de este reino, el reino perfecto de Dios, cuando Él lo creó perfecto, ese reino, Dios dijo, el sábado es santo. El sábado es cuando el hombre, estos reyes que yo he creado, estos gobernadores que yo he creado, vienen y se encuentran conmigo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, tristemente todos conocemos la historia de este reino perfecto. Dios hizo un mundo hermoso, un mundo maravilloso, un mundo perfecto para que tú y yo pudiéramos vivir. Sin embargo, ocurrió algo. El reino entró en rebelión. Y esa rebelión no comenzó en la tierra, mis hermanos, como ustedes saben. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Versículo 7 describe una gran batalla, Apocalipsis 12, 7. Hubo una gran batalla, ¿dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Tenemos aquí dos elementos, dos personas, dos actores en esta batalla. Ocurre una batalla en el cielo en la cual se encuentra Miguel, que es Cristo Jesús. Y quiero decirles que Miguel no es una forma de disminuir a Jesucristo, como algunos acusan y dicen que nosotros decimos. Es un nombre de batalla, un nombre de guerra. Es el nombre de guerra de Cristo Jesús, como cuando dicen general. Ese es el rango de Cristo Jesús en el cielo. Miguel es el general de los ejércitos del cielo. Jehová de los ejércitos. Amén. Es Dios todopoderoso. Amén. Ese se enfrenta con el dragón. El dragón, mis hermanos, como se le presenta aquí, también sabemos que es un ángel. Y me gustaría que buscáramos este detalle porque quiero que entendamos
¿Cuál era la razón? ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una rebelión, hay una batalla, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Libro de Isaías. Isaías 14 nos menciona este dragón y nos dice exactamente qué es lo que sucede. 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Fuiste echado por tierra, tú que abatías las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado norte, me sentaré. Sobre las alturas, las altas nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Esta batalla, ¿qué significa esto? Existe un ser, hermanos. ¿Qué es lo que busca este ser? La vida del cristiano toma sentido en el contexto del reino de Dios, porque la gran controversia tiene que ver con un reino, tiene que ver con un ser que quería reinar, quería trono, ¿sí o no? En lo alto me subiré, pondré mi trono. Está hablando de que se quiere sentar en las estrellas de Dios. ¿Quiere ser semejante a quién? Mis hermanos, Dios soberano gobierna el universo entero con poder. Gobernaba la tierra con poder. Pero resulta que se separa un individuo, un ángel. No entendemos qué pasó en su corazón realmente, no sabemos. No podemos explicar todos los detalles, pero un día él sintió en su corazón que él quería ser igual a Dios, que él quería sentarse donde estaba Dios. Y para sentarse donde está Dios, ¿qué tenía que hacer? Si yo me quiero sentar ahí donde está Paul, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitarlo primero. Entonces comprendemos ahora el asunto de la rebelión. Se trata de un rey, Dios Todopoderoso, y uno que quiere ser rey, uno que quiere establecer un reino también. Cuando tú te preguntas en tu vida qué es lo que está pasando, por qué ese tire y afloje, por qué no sé dónde quiero estar, por qué me siento a veces mal, por qué quiero hacer esto, por qué quiero hacer otro, pero hay algo que me dice que no, y por qué vives tu vida así, es porque hay alguien que quiere hacerse rey en tu vida. Dios quiere ser tu rey. Fuiste creado para reinar, pero también hay otro que es un rey que quiere reinado. También quiere que tú hagas parte de ese reino. Mi querido joven que estás aquí en esta noche, yo quiero decirte, fuiste creado para reinar. Reclama tu corona. El reino de Dios es real y se está librando una batalla en estos momentos. Quizá aquí ahorita mismo, aquí donde estás sentado, quizá ya empezó la batalla. Y se está librando una batalla allá afuera también, y tú la puedes ver. El reino de Dios es real, mis hermanos. Tristemente, hermanos, esta batalla se extendió, no se quedó allí en el cielo. Ahí en Apocalipsis, donde estábamos leyendo, Apocalipsis 12, continúa. La historia nos dice, la palabra de Dios nos dice, que no prevaleció ni el dragón ni sus ángeles, no se halló lugar más para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera ese dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Noten que se llama la serpiente antigua, y en el libro de Génesis, allí donde está la triste historia de nuestro pequeño planeta, que era parte del reino de Dios, también se vuelve a mencionar esta serpiente. Génesis 3:1 dice: la serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. Tengo entendido que quizá ya todos aquí conocemos la historia de cómo fue que cayó el hombre. Ahora yo quiero hacerte la pregunta: ¿por qué cayó el hombre? Esto lo vamos a estudiar quizá mañana en más detalle. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Dios le dice al hombre, no comas de esto, y Satanás le dice, come de esto, ¿qué pasa ahí cuando el hombre le obedece a Satanás? Desobediencia. Desobediencia a Dios y obediencia a quién. Acuérdense que Satanás es una persona que quiere reinado, quiere establecer un reino. No pudo en el cielo. Cristo Jesús Todopoderoso lo echó del cielo, vete. Ahora andaba como cholo sin barrio, mis hermanos. Quería reinado, pero no podía, porque no tenía dónde reinar. Andaba por el mundo, por ahí, vagando.
Sin embargo, se encuentra alguien que está dispuesto a obedecerlo. ¿Qué sucede, mis hermanos? ¿Qué sucede cuando tú obedeces la voz de ese que quiere reinado pero que no le pertenece? ¿Qué sucede cuando tú desobedeces la voz del Rey de Reyes por obedecer la voz de ese que no tiene un reino real? Quiero que busquemos en el libro de Romanos rápidamente para que entiendas lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Romanos capítulo 6, versículo 16. Mira lo que dice. Romanos 6, 16. ¿No sabéis que al ofrecernos a alguien para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Mis hermanos, cuando tú le obedeces a Satanás, acabas de obedecer al pecado para muerte. Cuando tú le obedeces a Cristo Jesús, el Rey de Reyes, acabas de obedecer para justicia, para vida eterna, mis hermanos. Amén. ¿Qué decisiones estás tomando tú en tu vida? Esto fue lo que le pasó a Adán y Eva. Ellos decidieron obedecer a Satanás para muerte. Pero no tenía que ser así, porque Cristo Jesús te hizo a ti para reinar. Creó a Adán y a Eva para reinar y quería darte esa bendición a ti y a mí también. Amén. Encontramos, mis hermanos, que hubo un cambio de mando. Satanás usurpó por medio de engaños el dominio de este mundo. Al hombre obedecerle, Satanás tomó el control de este planeta, en cierta manera. Y lo podemos ver allí, en el libro de Job. El libro de Job es un libro que vamos a estudiar mañana un poquito más en detalle también. Pero hoy vamos a estudiar una cosa interesante. ¿Se acuerdan lo que leímos en Apocalipsis 21, 24? Que decía que los reyes de la tierra vendrán a darle honor al Señor, a Dios. Ahora aquí en Job vuelve a mencionarse algo similar. Libro de Job, capítulo 1, versículo 6, dice que un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Rey, el Señor. Entre ellos se presentó también ¿quién? Satanás. El descarado llegó también. Y mire lo que sucede, ocurre una conversación. Nosotros a veces pensamos que era una conversación respetuosa, pero no era tan respetuosa. Miren lo que Dios le está diciendo a Satanás. Y el Señor preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Dios le está diciendo a Satanás: ¿y usted quién lo invitó aquí? ¿Usted qué? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué vino? El muy descarado también le responde: de rodear la tierra y andar en ella. ¿Qué significa eso que él está diciendo a Dios? Mis hermanos, tristemente Dios creó a Adán para reinar. Le entregó el dominio del planeta Tierra. Le dijo: aquí tú vas a ser el rey. Lo único que tienes que hacer es obedecerme y venir cada sábado y postrarte delante de mí, y hacemos cuentas y pasamos el día juntos, gozamos, tú y yo. Amén. Amén. Pero ahora este enemigo ha usurpado y él dice: mira, ¿quieres saber de dónde vengo? ¿Quieres saber por qué estoy aquí? Vengo porque allá la tierra, todo ese territorio, eso allá es mío. Toda la tierra allá, ese terreno es mío, me pertenece. Cuando hablan de andar por ella, andar la tierra, rodearla y andar en ella, hay una terminología que él está utilizando, es bíblica. Cuando Dios le dijo a Abraham que anduviera, que todo lo que pisaras la planta de su pie sería de él. ¿Sí me entienden lo que está hablando? De tomar posesión. Cuando Moisés vino donde estaba la zarza ardiendo, ¿qué le dijo Dios? Quítate el calzado de tu pie porque el lugar que pisas es santo. Este asunto es algo significativo, mis hermanos. Allá en el Medio Oriente, cuando los soldados, cuando nos van a mandar al Medio Oriente, nos dicen: nunca cruce la pierna y le muestres la suela de tu zapato a un árabe, porque es un insulto. ¿Sí me entienden? Es un insulto para ellos. Por eso a Bush le tiraron el zapato, que el tipo tenía reflejo, digo. Por eso, porque es un insulto grandísimo. Es un asunto de soberanía. Entonces Satanás le está diciendo: la tierra, toda esa tierra ya que tú dejaste, que tú creaste tan bonita, eso es mío. Y a mí me da tristeza porque yo no sé si hoy aquí hay alguien que Cristo Jesús lo creó para reinar, y Satanás tiene el descaro ahorita mismo de decir que tú eres de él, que ha estado caminando por tu vida, pisoteando tu vida, reclamándote como si tú le pertenecieras. Pero tú no le perteneces a él, le perteneces a Cristo Jesús, que te creó para reinar. Amén. Amén. Ahí está el descarado. Ahora, mis hermanos, acaba de ocurrir un cambio de mando. Sin embargo, yo no vine a hablar solamente de las malas noticias.
Vine a darte la buena noticia. La buena noticia es que tú fuiste creado para reinar. Aún en este mundo, así como está, tú puedes tomar la decisión de reclamar la corona que te pertenece. Amén. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que pertenezcamos a su reino, mis hermanos. Ahí está, ahí mismo, donde se presenta la destrucción, donde se presenta la caída, en Génesis. En el mismo capítulo donde el hombre finalmente cae. Yo solo puedo imaginarme y no puedo entenderlo porque yo no soy padre. ¿Cómo se siente un padre cuando su hijo lo defrauda? ¿Cómo se siente un padre cuando ha tratado a su hijo con tanto amor? Le ha dado todo, lo ama, y de repente su hijo lo defrauda. Es una cosa terrible. Dios, no sé cómo se debió haber sentido. Crear a un hombre perfecto, darle todo, darle un mundo entero, darle autoridad, darle todas las bendiciones posibles, todas las demostraciones posibles de amor, y fallamos. Y Dios hoy día te da a ti todas las demostraciones posibles de su amor. Dios te creó para reinar. Amén. Y de la misma manera se entristece cuando tú aceptas las sugerencias del enemigo. No aceptas tu corona, no quieres reinar, no quieres ser semejante a Dios. Dios te hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué no queremos ser más como Él? Amén. Una promesa maravillosa que Dios dejó en el mismo capítulo, en el mismo instante que el hombre falló. Él declaró algo maravilloso. Génesis 3:15, mis hermanos, contiene la primera promesa que tiene la Biblia, una profecía que se continúa todavía cumpliendo, mis hermanos. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará ¿qué? La cabeza. Mis hermanos, la palabra de Dios nos presenta una enemistad. Dios está diciendo, va a haber una enemistad, va a haber una batalla, va a haber una lucha, va a haber una guerra. Dios está diciendo, Satanás no va a reinar soberano, porque para que haya una guerra, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber dos bandos. Si solamente Satanás reinara soberano, no habría guerra ninguna. Pero hay un bando, mis hermanos. Él está presentando una realidad. Él está introduciendo una realidad, mis hermanos. Esperanza. Está introduciendo esperanza. Yo quiero hacerles una pregunta en este momento. Aquí algún joven, un joven, que me diga, ¿por qué no murió Adán y Eva? Le voy a leer lo que dice Génesis 2:16. Y Dios el Señor mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Alguien que me diga, que se atreva a decirme, no tenga pena, dígame. Un joven que me diga, ¿por qué no murió Adán y Eva? Si lo sabes, mejor. ¿Por qué no murió Adán y Eva, brother? Por la gracia de Dios. Más específicamente, ¿por qué no murieron ellos? ¿Qué sucedió ese día que ellos no murieron? Hay personas que dicen que ellos no murieron porque murieron espiritualmente y que entonces empiezan a cambiar un poquito el contenido de la Biblia. La Biblia dice que el día que de él comiere moriréis. No dice que moriréis espiritualmente, no se está refiriendo a algo simbólico, está hablando literalmente, está diciendo que el día que de él comiere moriréis, porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte, y la muerte a la que se refiere es muerte eterna. ¿Estamos claros? Sin tomar mucho tiempo, brother. Sí, pero sin tomar mucho tiempo porque vamos. Gloria a Dios, hermanos. Ese día, mis hermanos, murió un corderito. Ese día, mis hermanos, Dios abrió la puerta a esta controversia. Dios abrió la puerta a la batalla. Si no hubiera habido puerta, la controversia se hubiera acabado. ¿Sí me entienden? No hubiera habido reino de Dios en la tierra. Pero Dios abrió la puerta. Ahí está en el versículo 21, capítulo 3. Y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y les vistió. Primero ellos se vistieron con hojitas. Yo les digo, eso no es suficiente. El día que de él comieres, ciertamente moriréis. Pero no murieron. ¿De dónde salen las pieles, mis hermanos? Tiene que morir un animalito para que le puedas quitar la piel y luego se la puedas poner. Una de las pruebas también de que Dios ese día hizo un sacrificio está en Génesis 4. Inmediatamente después encontramos a Abel haciendo un sacrificio. Él sabía, él entendía qué era lo que tenía que hacer. Mi querido hermano, existe un reino de Dios en esta tierra hoy. El reino de Dios es real.
universalmente, pero también es real aquí en la tierra. El problema es que tú necesitas decidirte, reclamar la corona. ¿A qué reino quieres pertenecer? Este, mis hermanos, es un asunto de vida o muerte. Y tú, mi querido joven, necesitas decidirte. Quizá tú has estado decidiéndote de la manera equivocada. Necesitamos empezar a tomar decisiones de vida eterna, mis hermanos. Amén. El reino de Dios está cerca. Ahora ya no como cuando vino Jesús la primera vez. El reino y su final establecimiento, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, está a las puertas. Amén. ¿Cómo te estás preparando para ser parte de ese reino? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Estás decidiendo ser parte del reino de Dios? ¿Sí o no? Así de fácil. ¿O estás tomando decisiones para vida eterna? ¿O estás tomando decisiones para muerte, mi querido hermano? Mi querido joven. ¿Qué tipo de decisiones estás tomando? ¿Para vida eterna? ¿O estás tomando decisiones para muerte? Dios te creó para reinar. Amén. Reclama tu corona. Mis hermanos, les voy a invitar que volvamos al libro de Job, solo para mostrarles un detallito. En el momento cuando Satanás le dice: vengo de rodear la tierra, todo ese mundo allá me pertenece, Dios le da una respuesta maravillosa. El Señor 1.8, Job 1.8, el Señor dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mi querido hermano, Job había decidido hacer parte del reino de Dios. Dios le está diciendo a Satanás: no, toda la tierra no es tuya, toda la tierra no te pertenece, porque allá hay un siervo mío que es fiel, se llama Job. ¿Será acaso posible que Satanás está tratando de tomar tu vida y Dios todavía puede decir: ahí tengo un siervo fiel? ¿Será acaso posible que Dios tiene jóvenes fieles a Dios? Este asunto es de nosotros también, los jóvenes. Porque a veces nos sentimos que eso es solo para los viejos. Tú estás desperdiciando la oportunidad de ser un rey. Estás desperdiciando la oportunidad de ser un príncipe para Dios, porque crees que solo los viejitos van a ser reyes. Tú fuiste creado para reinar. Reclama tu corona. Ahí estaba Job. Job era la confirmación que el reino de los cielos es real. El reino de los cielos, mis hermanos, era Job y todo lo que Job tenía. Y Job, mis hermanos, era el hombre más rico que había sobre la tierra. Y todo lo que tú tienes puede ser el reino de Dios también. ¿Quieres ser bendecido en tu vida? ¿Quieres ser bendecido? Que tu familia sea bendecida, que tu casa sea bendecida. Si tú le das tu vida al Señor, a Cristo Jesús, si tú haces parte de su reino, vas a ser bendecido. Amén. Porque Dios prospera su reino en la tierra también, mis hermanos. Amén. Dios prosperó a Job por eso. El reino de Dios era grande, porque Job era grande. Todo lo que Job tenía era parte del reino de Dios. Por eso yo sé que el reino de Dios es real, hermanos. ¿Cómo sé que el reino de Dios es real? El reino de Dios tiene un Hondita, más o menos viejito, allá afuera. Ese es el mío, hace parte del reino de Dios. Por eso sé que el reino de Dios es real, porque me puedo montar en él y manejar. El reino de Dios tiene un apartamento allá donde yo vivo, eso es reino de Dios. Por eso sé que el reino de Dios es real, porque mi casa le pertenece. Amén. Es real el reino de Dios en tu vida. Amén. Reclama la corona. Cristo Jesús quiere que seamos reyes. Amén. Que reinemos. Mis hermanos, la promesa del reino es la promesa de un reino futuro, así como estábamos leyendo al principio. Apocalipsis 21:8 tiene una de las promesas más maravillosas, y ya voy a terminar con esto. Este reino, este mundo como lo vemos, no va a ser siempre así, mi querido hermano. Mi querido joven, este mundo no va a ser siempre así. Si estás enamorándote de las cosas que este mundo ofrece, si estás viviendo aquí en este mundo, si te sientes feliz a veces de las cosas que haces, si estás mirando y poniendo tu esperanza en ciertas cosas que quieres tener, o que quieres comprar, o que quieres hacer, este mundo se va a acabar. Ese reino falso que Satanás estableció va a terminar. Satanás ya está condenado. Solo nos queda mirar algo más allá, a una esperanza futura, a un reino maravilloso, que es lo que Dios te promete.
¿Qué hay en este mundo que la muerte no pueda tocar? Digamos que logras todo lo que quieres en tu vida. El carro que quieres, la casa que quieres, las mujeres que quieres y te mueres. ¿De qué sirve? Digamos que logras todo el dinero en tu vida y te da cáncer y te gastas tu fortuna y no te cura el cáncer. ¿De qué sirve? La promesa que Dios nos hace, mis hermanos, es algo que la muerte no lo puede tocar. Amén. Se llama vida eterna. Amén. Reyes, hermanos, para Dios. Amén. Apocalipsis 21:1. Dios creó este mundo maravilloso para que fuera parte de su reino. El hombre pecó, fue engañado y le entregó el dominio a Satanás. Pero qué promesa tan maravillosa. Yo no me canso, a mí me asombra que Dios, a pesar de que caímos, a pesar de que pecamos, no nos promete solamente la vida eterna, la salvación. No solamente envió a Cristo Jesús que muriera por nosotros. Parece que Dios se desborda, hermanos, de bendiciones para con nosotros. Amén. Esta bendición yo creo que es una de las más grandes que jamás haya leído en mi vida. Y es mi esperanza, debería ser la tuya. Y era la esperanza de todos los profetas que escribieron en la Biblia, hermano. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Escribe, porque mis palabras son ¿qué? Ciertas y verdaderas. Y me dijo que hecho está, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. El que tenga sed le daré gratis de la fuente del agua de vida. El que venza ¿qué? Él le dará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será ¿qué? Mi hijo. Mis queridos hermanos, Cristo Jesús promete no solamente salvarte, promete traer el cielo allí donde quiera que esté la central de operaciones del cielo y ponerla aquí en la tierra, mis hermanos. ¿No es eso maravilloso? Amén. Este mundo que cayó, que pecó, ¿cuánta más gracia tiene Dios para darnos? ¿Qué más quieres tú escuchar? Cristo Jesús te hizo para reinar. Y ese es el llamado en esta noche. Mi querido joven que viniste aquí esta semana, yo quiero que hablemos del reino de Dios. Él te ama, Él te hizo, creó a Adán así. Y aún en este medio de este mundo, así como tú lo ves, todavía nos da la oportunidad de ser reyes. Todavía nos da la oportunidad de vivir con Él cuando Él venga. ¿Qué decisión vas a tomar tú? Amén. ¿A quién estás sirviendo? En esta lucha que existe, ¿cómo está tu vida? Quiero pedirte que pienses un segundito. ¿Qué significa ser adventista del séptimo día? ¿Qué significa ser cristiano si no hacer parte de ese reino maravilloso de Dios? ¿Qué quieres tú para tu vida? ¿A qué reino quieres pertenecer? ¿Al reino de un rey falso que ya está vencido, del cual sabemos cuál va a ser su final? ¿O al Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Por qué nos cuesta tanto tomar esa decisión, mis hermanos? En esta esquina, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. En esta otra, un ser que se la pasa engañando a todo el mundo, que va a ser destruido, que te ataca constantemente, que quiere desfigurar la imagen de Dios, la semejanza de Dios en tu vida. ¿A quién vas a escoger? Pareciera una decisión fácil. ¿Por qué dudamos tanto? ¿Hay algún joven aquí que esté pensando seriamente en este asunto del reino de Dios? Que quiere tomar una decisión hoy de seguir a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Yo no te voy a bautizar esta noche, pero yo necesito que tú entiendas lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo está el reino de Dios en tu vida? ¿A qué reino perteneces? ¿Hay algún joven aquí que quiera levantar la mano, que quiera aceptar que quizá el reino de Dios en su vida no ha estado tan claro, que quizá ha estado jugando y dejándose llevar por lo que este falso gobernante quiere? ¿Quién aquí? Alza tu mano, solo te pido que levantes la mano. Todas las noches yo te voy a pedir que hagas algo, que tomes algún tipo de decisión. ¿Vas a andar por la vida sin tomar una decisión?
Cristo Jesús te hizo para reinar. ¿Quién aquí quiere reclamar su corona? ¿Hay alguien aquí que quiera reclamar la corona, mis hermanos? Amén. ¿Que quiera empezar a ser parte de ese reino? Amén. Bueno, no. Alguien que se quiera poner de pie, que quiera levantar su mano. ¿Quién quiere reclamar esa corona? Mis hermanos? Amén, amén. Amén. Mis hermanos, esta semana vamos a estar hablando del reino de Dios. Es una semana que yo considero bien importante para que tú tomes decisiones en tu vida. Tú tomas esto a la ligera. Esto es un asunto de vida o muerte. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Tú no sabes qué va a pasar en tu vida cuando salgas de aquí. Tú no sabes en qué camino vas andando. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Quizás esa sea tu situación. Yo no vine a decirte eso solamente, vine a decirte que Cristo Jesús quiere que tú seas creado para reinar, no para muerte. Amén. Les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Vamos a cantar el himno tema en esta noche. Le voy a pedir al sonido si me ponen el que está ahí en el que está